tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la sede ADIC, donde tiene lugar este ciclo de conferencias relativos a la caminería, a los caminos, a las comunicaciones en Cantabria en época histórica, ¿no? Es una actividad que organizamos conjuntamente la revista Jumedre con ADIC, y aquí me ven a mí, que soy un poco conocido, presentando a una persona muy conocida como es Marina, lo cual contraviene todas las leyes de la lógica, pero bueno, como digo, aquí está Marina, una historiadora pues ampliamente conocida por sus trabajos en el ámbito. Yo conozco fundamentalmente los etnohistóricos, los arqueohistóricos, etnoarqueológicos, pero también los históricos. Y bueno, es la segunda conferencia que nos va a hablar de una de esas rutas de comunicación, de las varias rutas de comunicación de las que se han conservado algo en Cantabria, porque hay que reconocer que aquellas, las costeras y eso, sobre las que después se ha vuelto a actuar una y dos y 100 veces, pues remozando carreteras, pues han desaparecido. Sin embargo, estos pasos de montaña, que por diversos motivos pues han tenido mejor suerte, porque en muchos casos se han abandonado a favor de otros y han conseguido permanecer en el tiempo, y han seguido, pues todavía se consiguen hoy evidencias de su existencia y documentación histórica, en algún caso, de que eran transitados. Y particularmente yo creo que la zona esta que hay entre el puerto de Palombera y el puerto del Escudo es particularmente pródiga en este tipo de huellas, porque debía ser una zona realmente donde baja algo la cordillera, tanto por el lado occidental como por el lado oriental, baja a la altura de las montañas, y esa era la zona que aprovechaban pues desde la zona más occidental de Cantabria hasta bastante la zona oriental, porque luego por el otro lado, hasta los Tornos, pues la cosa está bien arisca, ¿no? Y no es fácil. Bueno, pues como digo, Marina va a hablarnos sobre una de estas infraestructuras y sobre sus huellas, sus evidencias, y bueno, también si algo sobre alguna documentación que había histórica, ¿no? Sí, bueno, sí. Inferencias también a partir de estudios sobre la época alto medieval. Bueno, lo iremos un poco. Sí, lo recuerdo porque cuando se presentó aquí la revista hace ya unos meses, sí, pues hubo una pequeña intervención de Marina también presentando el artículo, y también habló. Bueno, pues sin más, les dejo con Marina Gurruchaga, y insisto, muchas gracias por su asistencia. Vamos a escuchar a Marina. Pues muchas gracias, Marina, como siempre, y por supuesto a ADIC, y por supuesto a los asistentes. La verdad es que está teniendo bastante seguimiento el ciclo, estamos muy contentos y nos alegramos mucho pues de que despierte interés. Bueno, lo primero que os voy a decir es que os he engañado un poco, porque yo realmente, bueno, ayer el lunes, cuando tuvimos la conferencia de Isidoro, que estuvo realmente interesante, introdujimos un poco pues el motivo de este ciclo. Pues para los que no estuvisteis en aquel momento, recordar únicamente que como dice Marín, presentamos aquí en ADIC recientemente el número especial, que era el número 5 de la revista Jumedre, que precisamente versaba sobre viario antiguo, ¿no? Entonces, en esa ocasión yo tenía una entrada, un estudio, que realmente no es el que voy a presentar aquí. Sin embargo, Ángel Ocejo, que os hablará el martes que viene, e Isidoro, que os habló este lunes pasado, ellos sí que digamos, desarrollaron las cuestiones que habían publicado en su momento en el número 5 de Jumedre. Yo he hecho una pequeña trampa. La verdad es que me aburría un poco volver a hablar de la Vía Agripa, estoy un poco harta de la Vía Agripa, me sigue interesando mucho, pero me apetecía mucho más hablaros hoy de este estudio, que en realidad tiene una gestación ya de años. Lo que pasa es que se aceleró mucho este verano, cuando ya nos metimos a hacer trabajo de campo ya con mucha más intensidad, aunque yo llevaba ya tiempo detrás de estas cuestiones. Para empezar, porque tenemos en mi familia una casa en Soto de Campo, desde hace ya bastantes años. Entonces, siempre he estado con los ojos y los oídos bien abiertos respecto a estas cuestiones, y como os digo, pues este estudio se ha realizado pues a lo largo de bastante tiempo, aunque se ha redactado lógicamente mucho menos, pero se va a publicar en el año, en el número correspondiente al año 26, pero que, como sabéis, siempre hay un cierto lag
en las revistas en papel, como os digo, se publicará en el número correspondiente al año 26, pero ya a principios del 27, en la revista Altamira, ya sabéis, del Centro de Estudios Montañeses, del cual pues soy miembro. Entonces, pues nada, si estáis muy interesados en volver a escuchar este rollo o a volverlo a leer, pues habrá que esperar un poquito al año 27. Pero bueno, ahora pretendo pues contaros un poco todas las cosas que he estado pues trabajando y que últimamente también pues hemos hasta recorrido, ¿verdad?, físicamente, y hemos pateado la zona, y bueno, pues las conclusiones que hemos un poco podido sacar. Una vez nos hemos encontrado. Sí, es verdad, efectivamente. Por ahí, No es casualidad encontrarse en el monte, perdón por la interrupción, tienen que coincidir muchos factores, y yo ese día estaba de excursión por esa zona y me encontré con... Estábamos ahí con el coche, con el 4x4, que nos gusta mucho, estamos todo el día por ahí cuando podemos. Y ahí estabais tú y Javier Ilurita, colaborador de la revista, por cierto. Bueno, entonces, ya para empezar, antes de nada, espero que lo paséis bien. Yo espero pasármelo también muy bien, contaros todo lo que he estado investigando y hemos estado pues viendo sobre el terreno. Realmente lo hemos disfrutado muchísimo, y únicamente avisaros de que estamos preparando la pedanía de Soto de Campoo, y bueno, yo misma estamos preparando una excursión, una jornada de salida, de pateo de lo que podía haber sido este recorrido de cara a la primavera, bueno, inicio del verano. Estamos ahí dándole vueltas a ver cómo lo podemos organizar para que la gente interesada pues podamos hacer una jornada de caminería. Hombre, obviamente no todo lo que recorría este tramo del que vamos a hablar, pero bueno, una buena parte pues podría ser. Incluso pues la idea es acabar comiendo los tojos, claro, que es el broche de oro, estas cosas, ¿no? La comida y la charla, ¿no? Bueno, pues una vez ya presentado todo este tema, ya voy a empezar a contaros un poco todo esto. Y bueno, sencillamente comentaros que es habitual encontrar en la literatura turística y divulgativa en general la noticia de la existencia o atribución a los romanos de una vía o senda que, encaminándose desde el collado de Somaoz, donde sí que parece ser que se han encontrado restos arqueológicos compatibles con una romanidad originaria, según las prospecciones que se realizaron en el año 88 por parte de José Manuel Iglesias Gil, bueno, pues esta senda, como os digo, atravesaría las localidades actuales de la población de Suso, de Barrio, y llegaría a Espinilla, y a continuación se dirigiría hacia Soto de Campoo, ascendiendo después al puerto de Palomera y encaminándose más adelante desde Ozcaba hacia Los Tojos. A esta vía tradicionalmente se le ha identificado con la ruta o camino de los foramontanos, luego hablaremos de este concepto, a partir sobre todo de las noticias suministradas por los Annali Castellani Antiquiores del año 814, y ya complementariamente unos años después del Fuero de Brañosera de 824. Por lo tanto, este camino, digamos, posterior al medieval se superpondría de manera práctica a esta antigua vía romana, de la cual pues tenéis ahí esas imágenes en pantalla. Bueno, vía enlosada, que obviamente, como luego comentaremos, en tiempos romanos no había esta capa, esta suma crusta, pero las adaptaciones posteriores históricas pues se han ido encaminando para el tráfico, sobre todo de mulero, pues con este tipo de lajas de remate, ¿no? Bien, voy a hacer un repaso muy breve de un poco pues la bibliografía y la gente que se ha ocupado de este tramo, ¿no? Un poco en general, desde el siglo XIX. Pues han sido varios autores los que han investigado el diario romano en la comarca de Campoo y aledañas, en la cual lógicamente se encontraría inserto nuestro tramo, ¿no? El tramo que nos interesa, que como ya ha dicho Marín, es, digamos, el que va entre Espinilla, Soto, Palomera, Los Tojos, y allí un poco moriría ya mi interés, ¿no? Ya Caborniga ya se lo dejo a Marín. Bueno, como sabemos, Julio Briga se redescubre en torno al siglo XVIII. Bueno, Julio Briga, lo que sea, Isidoro no ha venido, me reñiría, porque parece ser que Julio Briga, según él, es Bélgica, ¿no? Que puede ser perfectamente. Bien, el caso es que cuando se descubre esta ciudad romana, vamos a dejarlo en ello, pues Demetrio Duque y Merino va a ser el primer autor de la inicial monografía sobre Julio Briga
precisamente en el año 85, titulada Nuevas antigüedades recién descubiertas en Julio Viga, proyecto de un museo cántabro julio-vigense, ¿no? Ya posteriormente, Ángel de los Ríos y Ríos, el conocido como Sordo de Proaño, se centró especialmente en el estudio de la calzada de Peñacutral, que se ha prospectado también recientemente en el año 89, también por José Manuel Iglesias Gil y por José Antonio Muñiz, y que efectivamente se ha revelado como romano. Ángel de los Ríos ya empezó él, precisamente 100 años antes de esta prospección moderna, en el año 89, pero del siglo XIX, comenzaron sus investigaciones en esta calzada, y le seguiría en los años 50 del siglo XX Antonio García y Bellido, que bueno, pues, también pues, establecieron la romanidad clara, incluso antes de esta prospección más moderna, de esta calzada. Bien, aquí os pongo también, bueno, aquí está el Sordo, aquí está precisamente esa calzada, ¿no?, de Peñacutral, una imagen que nos ha pasado nuestro amigo y colaborador de Jumedre, Román Gómez, realizada por él, y tenéis antes al Sordo de Proaño, etc. Luego volveremos. Bien, bueno, el itinerario de barro que ahí tenéis, del cual habló el otro día Isidoro y que volverá Ángel Ocejo el martes que viene a abordarlo, pues va a ser muy importante, y sobre todo ya una vez reivindicada su romanidad, que no es algo tan antiguo, ha sido hace relativamente poco por pruebas de termoluminiscencia. Bueno, pues este itinerario precisamente es importantísimo para la localización del transcurso de los tramos que discurrirían en este ámbito amplio del sur de Cantabria, ¿no? Bien, precisamente una vez que estas investigaciones están ya completadas, concretamente las del Sordo de Proaño, que aquí le tenéis nuevamente, pues bueno, con la monografía más reciente un poco sobre su biografía como pionero de la arqueología medieval en Cantabria, que realiza Enrique Gutiérrez Cuenca. Bien, bueno, pues una vez realizados estos estudios por parte del Sordo de Proaño, Mateos Cajedo Salmón, ya sabéis, el autor de la crónica de la provincia de Santander en el año 19, que es una recopilación un poco de los estudios históricos más modernos que había hasta entonces, pues también se va a hacer eco de este nudo de caminos que parece ser que se va quedando ya, en la historiografía ya bastante establecido a comienzos del siglo XX, ¿no?, del diario romano en Cantabria, ¿no? Bien, seguiríamos después con José Calderón Escalada, el conocido como Duende de Campoo, que en los años 50 del siglo XX, junto con Ramón Ruiz Rabre, va a publicar primero en la revista Fontibre, en el año 58, concretamente en el número 22, va a publicar un material, un estudio muy interesante, bastante además exhaustivo, con planimetría muy concreta sobre el tema, y posteriormente reeditará este estudio ya en su monografía Campoo, Panorama Histórico y Etnográfico de un Valle, ya en el año 71. Concretamente, el tramo que a nosotros nos interesa, él lo adscribe a las denominadas vías segunda y tercera. Entonces, bueno, pues aquí él continuaría un poco pues, con esta investigación ya con bastante ya, digamos, trascendencia historiográfica. Bien, por su parte, el divulgador y folclorista Nicanor Gutiérrez Lozano, alias El Montero, antiguo alcalde durante muchos años de Campoo de Suso, Nicanor, especialmente, él tiene una enorme obra publicada, además de contenidos muy variados, y bueno, yo he leído bastante y es un hombre, la verdad, que ha trabajado mucho y bien. Bueno, pues tiene él una publicación en el año 2013 que se titula Campoo de Suso, mi tierra mater, y aquí ha dedicado también bastantes páginas a dichos itinerarios, incluso pues ha aportado información de campo bastante valiosa sobre algunas cuestiones más oscuras relativas al tramo nuestro, ¿no? Posteriormente, ya en años pues digamos avanzado ya el siglo XX, incluso principios del XXI, tenemos la mítica revista Cuadernos de Campo, que ya sabéis que ya no se publica en papel, pero que en la web Bacarizu podéis disponer allí de todos los números, están digitalizados y es de consulta obligada, ¿no?, para todos los temas de historia del sur de Cantabria. Bueno, pues en esta revista estos temas se han tratado en repetidas ocasiones, tanto desde el punto de vista de las calzadas romanas que se coligen del itinerario de barro que antes hemos comentado, especialmente Daniel Guerra de Viana
amigo y colega, pues se ha ocupado, y también autor de Jumedre, se ha dedicado también a trabajar estos temas con bastante exhaustividad. Y luego también hay algunos artículos interesantes que estarían un poco al hilo del asunto nuestro, como es bueno, pues el trabajo de Enrique Martínez Ruiz sobre las ventas y posadas, que indudablemente marcaron estos viales, ¿no?, como hitos importantísimos, ¿no?, en su momento para ese tráfico de personas y mercancías. Y luego en la revista Escagén, Emilio Pérez, que lo tenemos aquí precisamente, sobre precisamente estas cuestiones, ¿no?, de pues, paradas y postas, que realmente son muy importantes a la hora de establecer itinerarios y razones de por qué se puede buscar en un lugar una vía o un camino antiguo y en otros no. Y estableciendo además pues, identificaciones que a mí me han resultado muy útiles para ir un poco coligiendo pues, el itinerario del que vamos a hablar, ¿no? Bien, ya en el año 92 se hace un análisis de conjunto para el territorio de Cantabria sobre el viario romano, concretamente, que obviamente incluía el tramo del que nos estamos ocupando y que fue editado por José Manuel Iglesias Gil, que ya le hemos encontrado haciendo varias prospecciones, y José Antonio Muñiz, titulado Las comunicaciones en la Cantabria romana. Bueno, este fue un estudio muy importante, bueno, tenía algunas cuestiones, un poco pues, producto del desconocimiento que en aquel momento había sobre la ingeniería, digamos, civil que había detrás de estas vías, que bueno, luego comentaremos que recientemente pues, se ha dado una completa vuelta a este asunto. Pero bueno, fue un libro realmente muy importante porque estableció ya una primera visión de conjunto, además muy bien informada historiográficamente, y que bueno, fue en su momento pues, un auténtico hito, ¿no?, en el estudio de estas cuestiones. Luego, posteriormente, otros autores matizaron las conclusiones, sobre todo a nivel metodológico, de esta obra. Concretamente destacan los artículos de Álvarez Llopis, Blanco Campos, también Lino Mantecón, Javier Marcos y Alberto Ansola se han ocupado con mucha seriedad y además ya desde un punto de vista ya muy novedoso, ¿no?, historiográficamente ya renovado, de estas cuestiones, ¿no? Precisamente os he puesto ahí esta imagen, es una infografía de la web de Isaac Moreno Gallo, que es este ingeniero que os comentaba antes, que es el que ha realizado recientemente la renovación más importante sobre lo que es la cuestión de la ingeniería de la caminería romana, ¿no? Bueno, ahí veis un poco pues, cómo se realizaba, pues, sobre todo la última fase de la construcción de la vía. Tradicionalmente, por una mala, según dice él, vamos, yo transmito literalmente lo que él comenta. Esta obra de Isaac Moreno Gallo es del año 2006. Bueno, pues él trabaja mucho desde el año 2000, pero bueno, esta obra concretamente, que es un poco la fuente principal para conocer estas cuestiones, es del año 2006. Como os decía, precisamente lo que él un poco denuncia es que por una mala comprensión de la historiografía francesa sobre estas cuestiones, tradicionalmente en España, bueno, y en otros países, se ha considerado pues, que las vías romanas tenían que tener un enlosado de terminación final, cuando esto, desde el punto de vista bueno, pues de su capacidad portante, de la velocidad que podían coger pues, vehículos y caballerías, etcétera, pues era una auténtica barbaridad, porque estas vías se tapizaban con zahorra, con áridos que tenían, sobre todo para el caso que nos ocupa de que los animales en este momento, hasta la Alta Edad Media, no están herrados, pues era la manera más conveniente de rematar una calzada. Entonces no tenemos que buscar, o cuando encontramos un camino antiguo que está enlosado, como antes veíamos el de Sonaoz, eso no revela para nada que eso sea una calzada romana. Puede haber debajo una calzada romana, pero evidentemente eso se ha ido, ha ido evolucionando, se ha ido adaptando a esa caminería posterior, que efectivamente, pues sobre todo con mulos y con animales de tiro, que ya sí iban herrados a partir de la Edad Media, pues ya pues, sí era conveniente, ¿no? Incluso pues, esto permitía la superación de pendientes y de peraltes pues, mucho más elevados que las carreteras romanas, que tenían en vías de montaña como mucho entre un 8 y un 12% de pendiente, pues hubiera sido imposible
bueno, salvo ejemplos muy puntuales, incluso a veces hasta con escalones para que los animales subieran así a pasitos, que bueno, es algo muy puntual en vías, por ejemplo, alpinas, pero bueno, normalmente la vía de montaña no superaba el 12% de pendiente, y esto, pues lógicamente, se podía realizar o sea, la terminación en Zahorra pues permitía esto en vías romanas para animales sin nadar, ¿no? Bien, bueno, pues ahí tenéis nada, esa información que os he traído pues para que veáis un poco pues eso, cómo se iba rematando, cómo iban hidratando las capas superiores, apisonando, nada muy distinto de lo que se hace en las carreteras actualmente. Pero bueno, el caso es que es un poco pues ahora en lo que estamos sobre cuestiones de viales romanos, ¿no? Y bueno, ya por finalizar, y un poco ya, perdonad la autorreferencia a la revista, precisamente comentándoos un poco antes el número este de diario antiguo que hicimos pues a principios, ¿cuándo fue, Marín? Ha sido antes del verano, ¿no? Antes del verano del año pasado, del año 25, pues presentamos ese número especial donde los investigadores que están participando en este coloquio, concretamente Ángel, que acaba de aparecer, e Isidoro, pues han presentado sus aportaciones, y Ángel pues nos la enseñará, nos la comentará el martes. Bueno, volviendo un poco a lo nuestro ya, el objeto de esta ponencia, por lo tanto, es recuperar algunas noticias sobre el tramo antes mencionado que atañería, como digo, al tramo Espinilla, Soto, Palomera, Los Tojos, y reflexionar un poco sobre las incógnitas que guarda, compartiendo ese trabajo de campo que hemos estado haciendo, y bueno, pues por supuesto siguiendo las indicaciones metodológicas de Pierre Siller y del propio Isaac Moreno Gallo a la hora de intentar discriminar técnicamente el itinerario de este antiguo viario, y por supuesto teniendo muy en cuenta las noticias de vecinos y ruteros que son los mejores conocedores del territorio. Entonces, bueno, pues ya sin más empezamos. Bien, este itinerario aparece, es un itinerario en realidad secundario respecto a la vía Pisoraca-Julio-Briga-Costa Cantábrica, pero aparece referido en la citada monografía de Iglesias y Muñiz del año 92 y supone el enlace natural sobre un cordal montañoso entre el Valle del Saja y Campo La Meseta, que es un vial cuya antigüedad obviamente tiene que ser muy elevada, sencillamente por motivos de la orografía de Cantabria. Como decía antes Marín, es un itinerario absolutamente indispensable para desplazarse por el territorio. Pero también tenemos algunos datos arqueológicos que avalan esta antigüedad, porque se han relocalizado restos líticos pospaleolíticos en rediles históricos que se encuentran en dicho recorrido, lo cual nos indica que probablemente estamos ante un itinerario de origen prerromano que se utilizaría para la transhumancia ganadera y por supuesto también para la comunicación humana, y que posteriormente el imperio amortizó y puso a su servicio. Y también, una vez finalizado ese imperio, se va a continuar utilizando, según la tradición local sostiene y también la arqueología, que luego comentaremos, como ruta de movimiento temporal, estacional o definitivo de los llamados foromontanos. Y vamos a hacer, como os comentaba antes, de este concepto un poco abstracción, porque, estando ya historiográficamente algo desacreditado, sí podemos rescatarlo desde el punto de vista de hacerlo sinónimo de las gentes que se desplazaban de la montaña hacia la meseta. Los asturianos etcornecanos, que aparecen en el fuero de Brañosera del 824, y que obviamente pues es gente que buscaba su salida a la meseta, su salida o su acceso, En fin, bien, se halla por lo tanto nuestro tramo inserto en el área desde el Alto de Palomera o segmento de conexión entre Campó y Cabuérniga. Marín Sánchez precisamente y Ángel Prats en el año 86 trataron de forma pormenorizada la variante medieval hacia Bárcena Mayor, que sería paralela, y por ahí nos encontramos, ¿verdad?, al tramo del que nosotros nos vamos a ocupar. Por su parte, como os decía antes, la arqueología de gestión se ocupó de acreditar la realidad material del final, la parte ya más bien final de este itinerario, la que discurría desde Ventavieja hasta Los Tojos, porque en 1999 resulta que a raíz de la colocación, la construcción de un repetidor, precisamente en el monte sobre comillas, la Ventanilla, y aquí con esto de la Ventanilla precisamente encontramos un topónimo que nos alude a una venta, es decir, una clara señal caminera,
Bueno, pues esa incursión, esa prospección arqueológica hizo aparecer restos durante 2,7 kilómetros, pues bastante importante esta distancia, de una vía antigua enlosada, que pudo haber sido, como antes os comentaba, a la hora de hablar de las últimas novedades sobre la ingeniería vial, como digo, pudo haber sido la evolución, la adaptación medieval y moderna a camino mulatero de esa vía romana que probablemente, en nuestra opinión, efectivamente pasaba por allí. Bueno, vamos a hablar ahora primero de las creencias un poco populares sobre esta vía para después hacer nuestras puntualizaciones en relación a la bibliografía. Y pormenorizando ya el recorrido, ¿no?, concreto de este ramal, pues es habitual escuchar entre los vecinos de Soto que la calzada romana, que desde Espinilla, donde precisamente, y otra señal importante, ¿no?, bastante indicativa, ¿no?, allí existía un castillo y previamente parece ser que una estructura castreña y o posterior castellum romano, ¿no?, en la altura que domina el pueblo, si conocéis un poco la zona, desde la izquierda en dirección al norte, ¿no? Bueno, pues esta calzada, que pasando por Espinilla, como digo, ¿no?, sobrevolada por esas señales de control, ¿no?, por esos restos de control, ¿no?, se dirigía hacia Soto, no seguía la carretera actual CA 280 estrictamente, una carretera que, como sabéis, su trazado actual está realizado a finales del siglo XIX, precisamente el Sordo de Proaño en su breve etapa, porque acabó a tortas con todo el mundo, ¿no?, como solía ser su costumbre. Bueno, cuando fue alcalde de Campo de Suso, pues fue él quien la promovió, ¿no? Bueno, pues obra suya, ¿no? Bien, pues esta carretera, que como digo es antigua, es de finales del siglo XIX, digamos, el ramal, digamos, que consideramos romano, se desviaría por un camino que accede al mismo por detrás de la ermita de San Miguel de Soto, y luego veremos alguna diapositiva. Esto ya lo habían señalado precisamente Calderón Escalada y Ruiz Rabe en el año 58. Entonces, ahí, digamos, el sentir popular de los vecinos pues está plenamente acorde probablemente con la realidad. Bien, aquí tenéis la ermita de San Miguel de Soto, precisamente, a la vera de ese camino romano, precisamente. Bueno, pues después, esa ermita, que ahí la tenéis ya, este es su estado antes de la restauración, que es a principios del siglo XXI, y aquí la tenéis ya restaurada. Se va a volver ahora a intervenir sobre ella para darle una mejoría. Bueno, pues esa ermita, según la noticia general, y aquí ya pensamos que esta noticia es errónea, bueno, pues esa noticia popular haría pasar el camino, una vez superada esa ermita, por la actualmente denominada calle del Palacio, antiguamente calle de los Cruces, superando de alguna manera, pues a través de un puente, de un vado, de un paso, el arroyo Ruceros, ¿no? Bueno, precisamente, a ver, para que veáis un poco de lo que estoy hablando, aquí estaría la ermita de San Miguel. Entonces, por la calle del Palacio, subiría por aquí. Esto es la opinión popular, que yo creo que no es acertado. Subiría por aquí, llegaría a la parroquia actual de Soto, que es San Martín de Tours, y superando el río, por el actual puente de piedra, que lo mismo que la iglesia de San Martín de Tours es del principio del siglo XVIII, aunque se ha conceptuado este puente, bueno, popularmente como romano, obviamente no lo es. Bien, pues ascendería aquí ya entre Amburríos, Sonsoto, y continuaría más o menos hacia aquí. Bueno, luego se desviaría hacia los callejones, pero ya hablaremos de eso. Bueno, esa es la noticia popular, ¿vale? Que yo no estoy de acuerdo con ello. Bien, ¿por qué? Bueno, esta calle de los Cruces, por cierto, es calificada como ruta foramontana, precisamente por la gente del pueblo, ¿no? Bien, ¿por qué los vecinos de Soto han podido creer que esta calle del Palacio, antigua calle de los Cruces, pudo ser vía romana? Bueno, pues yo pienso que el tráfico carretero que históricamente pasaba por allí, porque había en los bajos de la calle del Palacio, precisamente, en los bajos de la calle de la casa número 26, que precisamente es nuestra casa, precisamente, había un antiguo taller de arreglo de carros y de, bueno, pues un poco de acondicionamiento de estas cuestiones, y esta pudo ser la razón de que los vecinos pensaran que por allí pasaba
pasaba la calzada, ¿no? Proyectando hacia el pasado, por lo tanto, su condición de ruta transitada para el transporte de mercancías, incluso pues, los arreglos que en un momento dado se podrían realizar, ¿no? Bien, bueno, entonces, continuaría como os he señalado ahí en el mapa. Según la opinión popular, ese camino hasta la iglesia de San Martín de Tours, cruzando luego por el puente de piedra, conceptuado erróneamente como de fundación romano, seguiría por el barrio de Sonsoto, estamos extendiendo, en dirección Palombera, para ascender después, desviándose un poco, digamos, hacia la derecha por los callejones, luego vamos a ver imágenes de todo esto y planimetría, paralelamente a la senda que conduce a la mina de cobre de la Presura o Presuras, cuya apertura es, al parecer, de origen romano. Luego hablaremos más de este tema. Y luego se dirigiría por la cerra que está al otro lado de la carretera que asciende por la frontal, hacia el puerto de Palombera. Os sigo comentando que esta es la opinión popular de cuál era ese itinerario hasta Palombera. Después, según esta misma opinión, ascendería por los altos tras la Venta Taja Hierro, desembocando en ella, es decir, acabaría en la Venta, y ya desde la Venta, bajando de una manera pues, bastante complicada, que luego revisaremos, se dirigiría hacia la Ozcaba. La Ozcaba, que antaño era un pequeño valle cubierto por una poza que se llamaba el Lago de Belledo, ahora en cartografía ese área se conoce como Campo Sajero, para desde allí ya dirigirse por los Trillos, después la Venta de Mostajo, Venta Vieja, hasta Colsa, y ya de allí hacia los Tojos, descendiendo después hacia Cahuérnega. Y ahí es un poco de allá donde dejaríamos nuestro ramal, ¿no? el interés nuestro. Bueno, bien, a partir de ahora ya os voy a ir un poco desgranando al hilo un poco de la crítica del trabajo de campo sobre el terreno y de la bibliografía en este sentido que hemos estado manejando. Bueno, pues querría realizar eso, algunas puntualizaciones a los datos que hemos estado un poco comentando, ¿no? Bien, respecto al camino antiguo, este que tenéis aquí, bueno, aquí se ve algún empedramiento, bueno, es moderno lógicamente, pero bueno, aquí tenéis esa senda, digamos, ese aspecto. Bueno, pues respecto a ese camino, que partiendo desde Espinilla se desviaría de la carretera actual y pasaría por detrás de la ermita, bueno, es evidente, es un camino que, obviamente, y luego daré más motivos para justificar esto, es un camino muy antiguo y ha sido acondicionado en muchísimas ocasiones. La última vez, de hecho, pues, y se ve muy bien por el tipo de escombro con el que se ha rematado, pues a partir de los derrubios de la cerradura de la mina de la Presura, ¿no? Bueno, hay piezas con incrustaciones de cuarzo, pirita, malaquita, es la terminación actual. Bien, es un camino que tiene una pendiente prácticamente inexistente, tiene escasas curvas con muy amplio radio, y esto, desde el punto de vista de la ingeniería romana, abonaría precisamente este origen, ¿no? Bien, está jalonado de tapias pétreas y avanza prácticamente paralelo a la carretera nacional que hemos comentado antes, la que inauguró el profesor de Proaño, que vendría desde Espinilla, ¿no? Bien, la antigüedad de este camino, aparte ya pues, por estos criterios, digamos, de ingeniería, ¿no?, vendría acreditada precisamente y como mínimo, como digo, desde la Alta Edad Media, porque esta ermita de San Miguel de Soto tiene su fábrica actual bastante reciente, de entre finales del siglo XV y principios del siglo XVI, pero es datable mucho más antiguamente porque existe una necrópolis asociada que ya estudió precisamente don Ángel de los Ríos y Ríos, pero recientemente han aparecido precisamente al menos dos estelas que se han datado, concretamente me he ocupado yo de ello, una epigráfica y otra anepígrafa, entre los siglos VIII y IX. Esta anepígrafa ya podríamos incluso llevarla un poco más adelante, incluso hasta entre el siglo IX y el siglo X, ¿no? Sin contar además 3 laudas sepulcrales datables entre los siglos XI y XII. 2 ya están publicadas, son conocidas, y una tercera la he localizado recientemente, estaba desaparecida desde hacía 200 años, y bueno, pues dentro de nada voy a publicar un trabajo un poco para volverla a poner un poco en contexto, ¿no? Entonces, está claro que esto es una iglesia muy antigua, probablemente una iglesia propia, es decir, estamos hablando de la Alta Edad Media, y pues obviamente pues
el hecho de encontrarse precisamente en este itinerario pues avala la antigüedad, como mínimo desde el siglo VIII-IX de este camino, como mínimo, ¿no? Bien, otra cuestión. Habría además que añadir que la advocación a San Miguel es similar a la original de la primitiva iglesia que aparece en la concesión del fuero de Brañosera. Y esto no es una cosa baladí, porque en nuestra opinión podría incluso, y ya tirando un poco de hilos, ¿no? Podría incluso pensarse que la fundación de San Miguel de Brañosera, que también fue un monasterio propio, es decir, ya sabéis, de fundación nobiliaria en la Alta Edad Media, como lo fue, como digo, esta ermita de San Miguel, de Soto, podría haber sido una irradiación coetánea desde Soto hacia el otro lado de la cordillera, dado que Nuño Núñez, bueno, de la cordillera o de la sierra más bien, Nuño Núñez, ya sabéis, el fundador de Brañosera y su estirpe, obviamente poseerían dominios a ambos lados de este cordal, y además la fundación de estas dos instituciones religiosas, por la datación que os acabo de comentar que he realizado epigráfica de la estela de Telva, que así es la difunta que aparece referida en esa estela, precisamente coincide, a principios del siglo IX, con la fundación de Brañosera. Es decir, tenemos una necrópolis que de una manera, digamos, aproximada, podría retrocederse al finales del siglo VIII, principios del IX, y una fundación al otro lado de la calzada de Somaoz, que, romana a todas luces, que pues es prácticamente coetánea. Entonces, bueno, pues no sería tampoco muy descabellado pensar que esto sea posible, porque esto no es nada infrecuente. De hecho, la fundación o multiplicación de centros monásticos con la misma advocación permitió en estas etapas de reestructuración territorial en la época de la llamada Reconquista, permitió, como digo, crear una red monástica sobre espacios recientemente reestructurados, controlando itinerarios, zonas de aprovechamiento pecuario y agrícola, en nuestro caso zonas de pastos importantísimas, acentuando la afiliación de los centros entre sí, incluso desde un punto de vista patrimonial. No es un fenómeno nuevo porque ya en la fase visigótica, estamos un poco a caballo, ¿no?, entre ese final del mundo visigótico y el inicio de la Edad Media, también esto se venía produciendo, permitiendo integrar comunidades campesinas y o eremíticas dispersas bajo un marco institucional, especialmente, sobre todo en estas zonas de montaña, donde el relieve y las comunicaciones son muy complejas, ¿no? Incluso, de hecho, el agiónimo San Miguel normalmente es un agiónimo que se suele utilizar en fundaciones de zonas montañosas. Entonces, bueno, pues todas estas cuestiones son un poco para reflexionar, ¿no? Y además es habitual que ermitas, santucos, ¿no?, o humilladeros, monasterios e iglesias suelen en la Edad Media situarse a la vera de vías de comunicación importantes. De hecho, la propia Santa María de Ozcaba, que nos la vamos a encontrar más adelante en este itinerario, y que es un hito fundamental, ya sabéis, una fundación sanjuanista, más dudosamente templaria, se ha hablado de ello, pero no parece ser que aquí los templarios tuvieran mucha presencia, aunque hay otra iglesia importante en el Collado de Somaoz que también se ha hablado de esta adscripción. Bueno, pues esta fundación, la de Santa María de Ozcaba, desempeñó a lo largo de su dilatada historia funciones que excedieron las puramente religiosas, vinculadas precisamente a esa vía de comunicación, ¿no?, como hospital de peregrinos, como albergue de viajeros, incluso lazareto. Bien, hablando ya de otro hito, que lo tenéis ahí en pantalla, precisamente esa mina de las presuras, ¿no?, de la que antes hemos comentado algunas cuestiones. Bueno, pues esa mina que está muy cerca de Soto, y muy cerca de nuestra vía, de nuestro itinerario, nos aportaría además una motivación extra para sostener esa romanidad del itinerario en su acercamiento, paso por Soto, dado el interés obvio del pueblo conquistador, de los romanos, en vincular las explotaciones mineras con vías de comunicación principales o con los puertos de exportación para canalizar esas materias primas hacia sus centros de procesamiento. Bien, hay constatación arqueológica, de hecho está recogido en la monografía del 92 de Muñiz y de Iglesias Gil, de que esta mina puede tener una fundación romana. Otros autores, como por ejemplo Lino Mantecón Callejo, no apoyan esa adscripción, pero bueno, el caso es que también contamos con referencias de tipo arqueoetnográfico sobre
la inscripción romana de esta vía, asentadas en la tradición local de dicho origen y que estudiamos ya hace algún tiempo en una entrada de nuestro blog Entre Morios cuando relatamos la leyenda de la mina de cobre de Soto. Precisamente los vecinos y la gente del lugar tienen clarísimo que in illo tempore hubo una enorme inundación, que si se quedaron allí sumergidos mineros y tal, y yo le decía a Manuel Isla, que fue el que me comentó, pero bueno, será, a lo mejor no te estás refiriendo a una inundación de la mina cuando ha tenido pues su historia en los años, bueno, en la primera década, finales del XIX y primeros 50 años del siglo XX. No, romano. Bueno, pues hay que tener en cuenta también un poco la opinión de la gente, ¿no? Bueno, esta mina es una mina muy importante. Es una mina que quizá no ha tenido una producción excesiva, pero claro, tener en cuenta que se producía cobre y oro en pequeñas cantidades en una zona en la que es bastante poco frecuente este mineral y especialmente pues para la zona cantábrica, pues hay que tenerlo en cuenta. Madero refleja, de hecho, en su diccionario enciclopédico, ¿no?, que esta mina tiene labores desde finales del siglo XVIII, aunque, como decimos, pueden ser mucho más antiguas, ¿no? Según Eduardo Peralta Labrador, de hecho, algunos campamentos romanos, precisamente, completaron sus funciones de vigilancia posbélica con la de facilitar esa colaboración técnica como ingenieros de minas, digamos, podría ser así, podríamos llamarlo así, y controlar incluso la mano de obra que podía estar allí trabajando, ¿no? De hecho, tenemos enclaves de control cercanos a este área, como puede ser el campamento Castellum de los Agudos, que controlaba el paso entre los valles del Saja y del Besaya, el probable ya citado Castellum de Espinilla y un probable Castellum del que luego vamos a hablar, situado en Venta Vieja, Venta del Mostojo, por citar algunos enclaves conocidos y otros que pues, están probablemente por descubrir. Bien, tenéis ahí precisamente en la segunda de las imágenes un poco el tramo el fragmento del tramo del que voy a hablar. Bien, respecto a por dónde podría discurrir, hemos descartado ese ascenso por la calle del Palacio hacia Sonsoto, producto de la opinión popular, pero ¿por dónde podría discurrir entonces ese acceso a Soto, ¿no?, una vez superada la ermita de San Miguel? Bueno, pues nosotros pensamos que podría ser precisamente por este lugar que veis aquí referido, la Carrera del Salto. Fue Manuel Isla, precisamente vuelvo a hablar de él, el antiguo alcalde pedáneo de Soto, un hombre pues muy inquieto, muy interesado en tradiciones, en historia, el que nos puso sobre la pista de este viaje, ¿no? Bien, esta Carrera del Salto, este camino, también nos aseguró que venía directamente en tiempo desde el Collado de Somaoz y lo calificó, pues como se había calificado antes en la calle del Palacio o calle de los Cruces, como ruta también foramontana, lo cual también ya nos da ahí un dato interesante. Bien, además de considerarse como ruta foramontana, también esa adscripción es la que se hace de el camino que desde Ezcaba tiene nuestro arranque desde Campos Ajero hasta Los Tojos, al que se añade otra calificación que es el de camino de Garauja. Ya sabéis, la Garauja pues es artesanía que se hace en invierno en las zonas montañosas para después canalizarla a través precisamente de estos viales hacia Castilla. Bien, pues desde esta Carrera del Salto precisamente, que la tenéis ahí, ¿no?, en este, no sé si me funciona esto, ahí la tenéis, cómo va ascendiendo poco a poco. Parece ser que hubo un santuco en la parte de arriba y hay una fuente considerada salutífera de aguas probablemente sulfurosas, porque según me dijo Manuel Isla son aguas buenas para el riñón. Bueno, pues va extendiendo hacia precisamente el área denominada de Los Callejones. Bien, este área de Los Callejones, ahí la tenéis por donde va, ¿no?, la Carrera del Santo. Este sería el itinerario que yo considero que es el correcto. Bien, aquí ya ascenderíamos hacia Los Callejones. Bueno, pues ese área actualmente, del área denominada de Los Callejones, actualmente convertida en pista, va ascendiendo suavemente la ladera y con cunetas bien visibles y de alguna manera bastante sobreelevada, va poco a poco, como digo, ascendiendo en dirección, digamos, hacia Palomera, ¿no?, al otro lado precisamente de la frontal. Bien,
precisamente desde esa senda, desde esos callejones, parte una desviación que bajaría a la mina de las Presuras, que es la que utilizaba la gente de Soto cuando iba en bicicleta a trabajar a la mina, pues hasta el año 58, que es cuando se cierra la mina de Soto. Bien, bueno, ahí tenéis precisamente ese ascenso desde, si cogiéramos la calle del Palacio desde Sonsoto y si vamos por la carrera del Santo directamente por los callejones, pues en la planimetría va, como veis, paralelo a la mina de las Presuras. Bien, la incorporación precisamente desde los callejones hacia el siguiente tramo, que es Cotera Menor, y después un detalle del camino de ascensión. Aquí esa pista que os decía antes se interrumpe y empezamos a ascender ya por hierba, pero con un camino muy bien dibujado y muy evidente sobre el terreno. Bien, como os digo, esa pista sigue cada vez más desdibujada, ya tapizada de verde, muy amplia, con un excelente peralte, con anchura suficiente, hemos llegado a medir hasta 5 metros de máximo, una pendiente realmente muy llevadera para el ascenso de carreterías, de animales, etc. Va ascendiendo, como digo, hasta el ascenso a la colina de Cotera Menor, por la que va discurriendo con gran facilidad y manteniendo una anchura cómoda, como digo, al otro lado de la frontal, justamente enfrente del Pical Grande y del Pical Chico, y por lo tanto de la carretera, ¿no? De la carretera CA 280. Bien, y aquí encontramos ya noticias toponímicas muy interesantes, porque tenemos un río La Venta, junto a la mina de las Presuras, y algo más adelantado, en dirección a Palomera, tenemos el Prado La Venta, junto al camino que estamos comentando. Esta venta, que ya no existe, pero que ha conservado un recuerdo toponímico, como señal caminera muy evidente también, como decía antes, precisamente esta venta, que se denominaba en tiempo, se denominó de la Frontal, era propiedad del marqués de Aguilar de Campoo, que la utilizaba para cobrar el portazgo, y que ya en el 19 estaba arrendada a la familia de los Ríos, a la rama que vivía en Proaña. Y además tenemos que añadir que existió una ermita de la Frontal llamada de la Blanca, que, como antes hablábamos, estas fundaciones religiosas, santucos, etcétera, pues son también hitos muy importantes y muy habituales en los itinerarios antiguos. Bien, ambas han desaparecido, al menos las noticias que yo tengo es que no hay restos, digamos, visibles. Bien, una vez culminada Cotera Menor y llegando a Palombera, ya estamos prácticamente en Palomera, por este camino tan cómodo de ascensión, realmente lo es. Bien, la bibliografía consultada, en convergencia con el trabajo de campo que hemos estado haciendo, nos plantea ya algunos comentarios y algunas críticas, porque precisamente este tramo que discurre entre Palomera y Ozcaba es el que registra las mayores discrepancias y las mayores dificultades, y un poco pues donde nos hemos centrado más a la hora de discriminar por dónde realmente podía dirigirse esta vía, claro, pensando, como antes os decía, pensando como un romano, con las circunstancias técnicas y las condiciones que en aquel momento se tenían. O sea, no nos sirve la caminería histórica posterior, que, como os digo, pues está adaptada al tráfico mulero, porque estos animales romanos van sin errar y necesitan vías con un peralte y una anchura determinada. Bueno, en vía de montaña lógicamente hay una reducción, pero sobre todo unas pendientes cómodas. Bien, bueno, aquí os traigo precisamente un poco ese cuadro del itinerario según la opinión popular y los autores que hemos estado analizando. Como veis aquí, estas X precisamente marcan los momentos, bueno, y el rojo, el color rojo, marcan los puntos en los que nosotros encontramos las máximas discrepancias respecto a lo que pensamos. Bien, entonces vamos a empezar con el trabajo más importante, quizá el de José Manuel Iglesias y José Antonio Muñiz, esa monografía del 92, que han planteado ese itinerario en relación a esta conexión entre el puerto de Palomera y el área de la Ozcaba de la manera siguiente, y ahora voy a leer literalmente cómo ellos han referido esa conexión. Bien, dicen que una vez traspasado el puerto, esa vía discurría por la margen izquierda del río Queriendo, hasta el lugar conocido como Las Fuentes, donde se produce una bifurcación del camino. Un ramal iría por Venta de Movejo hacia Bárcena Mayor,
conservándose restos de un empedrado. Ese ramal es el que estudiaron Marín y Prats en el artículo del 86, y es una bajada terrible. Bueno, yo casi me mato por ahí, de hecho acabé con la cabeza metida en el río, no me maté de milagro, enlosado, con unas curvas terribles, una pendiente terrible. No puede ser ramal, bien, pero es un camino antiguo muy respetable. Y el otro ramal, continúo citándoles, con un trazado en altura, accede por los lugares de Tambuey, Venta del Mostajo y Venta Vieja. Ellos creen que son ventas distintas, no lo son la misma venta. Porque, por cierto, en cartografía está mal indicado. Bien, desde esa Venta del Mostajo y Venta Vieja, que en realidad sería la misma, continúo citando, se seguiría a Los Tojos y consideran que debe constituir un segmento de la ruta utilizada por Carlos V. Bueno, y ahora os comento la crítica que yo hago a este fragmento. Nosotros pensamos que no tiene sentido retroceder desde Palombera hasta la Cruz de Fuentes, si con las fuentes se está refiriendo a la Cruz de Fuentes, cosa que seguimos teniendo ciertas dudas, pero quizá no podría ser de otra manera, porque habría que ascender en altura a casi 1400 metros cuando el Alto de Palombera tiene 1260. Entonces, ¿para qué vamos a realizar ese esfuerzo, ¿no? De tal manera que esto, claro, aumentaría las pendientes, que serían muy superiores al 12% máximo que podemos considerar como plausibles en vías de montaña. Además, luego se intentaría encontrar un imposible acceso por las pendientes de los cortados fluviales de la zona hasta Ozcaba, donde comenzaría así efectivamente ese ramal hacia Los Tojos. Sin mencionar además que la Cruz de Fuentes, si por las fuentes, continúo diciendo, podemos entender este área de la Cruz de Fuentes, está a la derecha del río Queriendo y no a la izquierda. Más bien pensamos que en este punto los autores han incorporado las noticias de Calderón, Escalada y Ruiz Rabre a su planteamiento sin otra reflexión. Y vuelvo a señalar además que Venta Vieja y Venta del Mostajo son la misma venta. Sin embargo, ellos no lo consideran así, porque yo creo que se han referido exclusivamente a un visor cartográfico en el que hoy por hoy todavía continúa mal señalizada esta cuestión. Bien, por su parte Nicanor Gutiérrez Lozano, el Montero, también ha presentado una versión del itinerario de dicha conexión, ¿no?, que es el siguiente que tenéis aquí. Bien, para el autor, el camino, una vez alcanzada la Venta Tajayerro, tenéis ahí una imagen antigua de cómo sería, ahora ya sabéis que está absolutamente destrozada, es un crimen cómo ha quedado aquello, es una lástima. Bueno, pues para él, el camino, por lo tanto, como digo, una vez alcanzada la Venta, discurriría por debajo de la actual carretera, cuestión que a nosotros la verdad nos parece difícil porque, como acabamos de decir, a la derecha de la carretera actual existen cantiles de bastante importancia que descienden hasta el río y resulta más cómodo para los estándares romanos un trazado en altura, que es posible, que luego vamos a comentar, que superaría el espacio ya ocupado por la Venta, manteniendo una pendiente moderada y continuaría, como decimos, por la parte superior a la Venta hasta iniciar un descenso bastante cómodo y terminar frente al Vallejo de la Ozcaba. Además, nuestras dudas respecto a esta solución que aporta Nicanor se incrementa por cuanto la carretera CA280, que hoy vincularía, desde finales del 19, vincularía Palombera con la Venta Tajayerro y la embocadura hacia la Ozcaba, como os digo, fue inaugurada bastante recientemente, gracias al fomento del sordo de Proaño. Anteriormente sí es posible que existiera algún tipo de senda o camino, pero desde luego no cumpliría para nada estos estándares romanos mínimos de amplitud, de gradiente, etc. De hecho, la carretera está abierta en el año 1889 por el sordo de Proaño. Desde el principio experimentó constantes desprendimientos en el área de Palombera y pues esto evidentemente abona el hecho de que las pendientes pues no son las requeridas, ¿no?, para los estándares antiguos. Bien, la Venta además es una venta que tenemos noticias desde el siglo XVI, precisamente Emilio nos lo ha traído en su artículo, a raíz del pleito entre Juan de los Ríos y Juana de Bustamante por la propiedad de la Venta. Bien, los reyes católicos impulsaron mucho la creación de ventas y paradas a lo largo de los itinerarios de comunicación, pero estamos hablando del siglo XV. Indudablemente no podemos convertir la Venta Tajayerro en una antigua mansio o una parada en la senda romana
retrotrayendo la existencia de esta venta a 1500 años anteriormente, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí también tenemos nuestra discrepancia. Además, el descenso que él propone desde la venta para dirigirse directamente hacia Azcaba, digamos, un poco en la línea de la carretera actual o incluso superándola por abajo, pues es un descenso que además todavía se advierte en el terreno en una serie de zigzags vertiginosos con unos desniveles que solamente están adaptados y con dificultad al movimiento de animales errados. De hecho, popularmente se menciona la existencia de unos surcos en las piedras que jalonan un poco ese supuesto descenso hacia Azcaba, que probablemente existió o se pudo hacer, pero con un tipo de monturas y de práctica caminera muy diferente de la que los romanos probablemente sostuvieran en vías de montaña. Bien, volvemos a nuestro cuadro. Bien, también tenemos dudas sobre la siguiente opción que nos presenta Escajedo Salmón en el año 19, cuando él propone que el camino remontara desde Palombera. Él se hace eco de las noticias y de las teorías del padre Cita. En vez de en dirección norte, más bien él redirige ese camino hacia la cuenca de Proaño y de ahí lo hace extender hacia los Tojos por Sejos. Esto supondría, además de un rodeo de amplio radio, un nuevo importante ascenso, llegando incluso a alcanzar los 1700 metros, respecto a los 1260 que tiene Palombera, con pendientes muy importantes y luego un descenso muy brusco de gran inclinación, por lo que también pensamos que esta posibilidad podría descartarse. Bueno, eso sin contar las inclemencias meteorológicas, que a 1700 metros de altura, imaginaros lo que podía ser eso, ¿no? Gran parte del año, pues en años de nieve, eso cerrado, o sea, muy complicado, ¿no? Bien, pasamos ahora a lo que nosotros pensamos que pudo ser ese itinerario, ¿no? Más bien creemos, en esta zona, digamos, que es un poco la peliaguda, ¿no? Como os digo, más bien creemos que tras ascender, como hemos señalado, por Cotera Menor hasta el mismo puerto de Palombera, ese ascenso que se puede hacer perfectamente, que es bastante llevadero, el camino remontaría por encima de la actual carretera. Si conocéis un poco la zona, hay un pequeño centro meteorológico, bueno, pues lo sobrepasaría y desembocaría en el límite tradicional entre la mancomunidad de Campó y la de Cabuérniga. Y luego rodearía por su parte posterior la Peña El Castrón. Todo esto lo vamos a ver en fotos enseguida, no os preocupéis. Como prolongación del camino anterior, ese tramo llamado Camino de los Culeros. Bueno, esta peña, que se encuentra por encima de la venta Tajahierro, una vez circundada, descendería probablemente en zigzag por una ladera de escasa inclinación hasta el bebedero de Julastra, que ya está justo enfrente de Campo Sajero Azcaba. O sea, lo tenemos muy fácil. Y de hecho, luego os lo enseñaré en la fotografía, se advierten restos semienterrados de empedrado de una carretera antigua, no digo romana, pero sí que ha tenido un uso posterior durante mucho tiempo, en su conexión e intersección con la carretera moderna actual. Y ya desde allí se encaminaría hacia los Trillos y ya seguiríamos un poco por ese itinerario que es, digamos, el más establecido, ¿no? Bien, planimétricamente, con ayuda de la cartografía que podemos encontrar en carreterasdecantabria.es, que es una web que la verdad es interesantísima porque, claro, aparecen hasta las pistas de 4x4, lo cual pues me ha hecho muy feliz, ¿no? Bien, bueno, pues vamos a ir proponiendo un poco ese itinerario según nuestras conclusiones, aderezado con fotografías puntuales de los lugares, digamos, clave que estamos un poco comentando, ¿no? Bueno, bien, aquí tenéis el resto del cuadro, ¿no? Llegada a Palombera, ascenso por el camino junto a la estación meteorológica, seguiríamos por el camino de los Culeros, nos incorporaríamos en la pista hacia Sejos, rodearíamos el Monte El Castrón, descenderíamos a Julastra, Campo Sajero, Azcaba, luego Tojos, Trillos, Tambuey, Ventavieja y Mostajo, y después ya esa ruta foramontana exhumada por la arqueología de gestión, de ahí a Colsa, luego los Tojos y ya Cabuérniga. Bien, bueno, a ver. Sí, aquí está. Bien, empezamos en esta diapositiva con la incorporación desde Palombera, lo tenéis aquí, ¿vale? Bien, empezamos con esa incorporación ascendiendo desde el centro meteorológico por encima, está señalado con la línea roja, por encima de la carretera actual
hasta incorporarnos a ese camino de los Culeros y de allí ya al camino que rodea el Castrón. Bien, tenéis aquí precisamente ese centro, bueno, pasado el centro, bueno, aquí veis el palito, pero pasado el centro meteorológico, por ahí veis que iría ya poco a poco ascendiendo ese camino, ¿no? Por la ladera a la izquierda de la actual carretera CA 280. Bien, veis aquí el itinerario panorámico desde Palombera del mismo tramo, ¿no? A ver, aquí vendría precisamente desde meteorológico, descendería por el camino de los Culeros y luego, esta es la Peña del Castrón, rodearía y bajaría por aquí. Bueno, bien, el camino este de rodeo del Castrón precisamente está, bueno, es una peña interesante, está coronada por abundantes buitreras, pues es una obra muy notable de ingeniería, con pendientes muy escasas, amplias curvas que siguen el terreno y una cuneta de inicio excavada en la roca. Incluso se advierte esa cantera de extracción de esas piedras para sobrelevar el paso, ¿no? El firme hoy en día pues tiene una gravilla en su parte superior y una plataforma relativamente amplia que es de sobra suficiente para que pase un carro. Trazada prácticamente en transversal a los estratos calizos, lo cual pues lógicamente supone una talla de las rocas en los márgenes interiores que en ocasiones revelan un relieve kárstico en las calizas cortadas para hacer el camino que está muy desgastado y se ve que es un itinerario de gran antigüedad y profundidad, ¿no? Bueno, este tramo realmente nosotros no conocemos la cronología, digamos, de ese camino actual, pero desde el punto de vista de su calidad como obra de comunicación tiene mucho interés y puede ser perfectamente justificable como de origen romano. O sea, no sería para nada descartable que en origen ese itinerario, por las circunstancias, como os digo, dependiente de por dónde viene, hacia dónde va, podría ser perfectamente una solución a esa zona, digamos, conflictiva un poco para pasar de Palombera a Uzcaba, ¿no? Antiguo, muy antiguo. Bien, aquí tenéis precisamente desde el satélite, ¿veis? Esta es la Peña del Castrón, por aquí llega el camino de los Culeros, aquí estaría esa cuneta de inicio, rodearía el Castrón, he marcado con rojo el camino que todavía se advierte, se ha venido usando desde hace mucho tiempo, bajar a un bebedero, que pues acaba aquí prácticamente enfrente del refugio de Uzcaba. Como veis, es una solución perfectamente cómoda y asumible para superar esa zona que es bastante complicada. Bien, veis precisamente, veis esa pendiente prácticamente mínima que tiene este rodeo del Castrón. Es realmente interesante y además tiene unas vistas realmente bonitas para pasear por ahí. Bien, este precisamente es ese punto de incorporación desde el centro meteorológico de Palombera a la pista que asciende hacia Sejos, que precisamente marca, esta es la pista, que marca esa divisoria de la mancomunidad. Este camino vendría por aquí, descendería suavemente y se integraría en esa divisoria. Aquí tenéis esas cunetas del inicio. Esto es una zona bastante profunda. Por aquí nos introduciríamos hacia ese camino que rodea el Castrón. Y aquí tendréis precisamente esa desembocadura ya sobre Uzcaba de ese camino que, aunque hoy en día está marcado en superficie con una línea bastante recta, pero probablemente, si seguimos pensando que ese itinerario puede ser el recorrido por la vía romana, probablemente la solución para superar esa pendiente, que no es muy amplia, pero bueno, estamos en vías de montaña, es pendiente, lógicamente, podría haber sido en amplios zigzags, que esto es una solución que era bastante frecuente en vías de montaña. Bien, bueno, continuando ya un poco con otros hitos, otras precisiones sobre este itinerario, ya hemos superado ese acceso a Uzcaba y ya vamos en dirección a Los Tojos. Bueno, pues continuando con estos comentarios, en alguna publicación, concretamente en la obra del Montero, se comenta que el lugar conocido como Venta Vieja o Venta del Mostajo, como decimos es la misma venta,
al pie del Monte la Cruz, pues podría haber existido un centro de control, un castellum romano, ¿no? Bien, el enclave la verdad es que se presta porque, aunque la venta ya no existe físicamente, sí sobrevive, como veis aquí, un cercado de piedra que, en principio, nosotros sospechamos que podía haber sido una amortización o consolidación de las ruinas de la antigua venta, del edificio de hospedaje, dada la entidad de esas piedras, que son realmente de una buena cantería y bueno, pues tiene unas dimensiones bastante considerables, como pues para haber albergado allí pues eso, un edificio o un cercado para servir de alojamiento, ¿no? Bueno, pues esto nos lo confirmó un ganadero con el que nos encontramos un día por la zona, que efectivamente esas eran las ruinas consolidadas de la antigua venta. Entonces, bueno, pues es un enclave interesante. Además, cerca pues se advierte sobre el terreno pues estructuras que corresponderían a dependencias anejas de esa venta, y bueno, pues es lo que nos queda hoy en día de este punto, que debe ser bastante importante. Bueno, pues esa venta, como decimos, se encuentra poco después de un cambio o punto puerto entre dos valles, el valle Braña de Espinas y el valle denominado Braña Redonda. Claro, es un lugar muy estratégico y que probablemente jugaría un papel relevante en el control de los pasos de montaña antes de las guerras cántabras. Tenemos que tener en cuenta que cerca, en la Braña de Salillo, hay estructuras tumulares, ¿no? Volvemos un poco a la idea que manejábamos al principio de que todo esto es un itinerario prerromano, amortizado y puesto al servicio del imperio, por supuesto durante las guerras cántabras y seguramente que después, ¿no? Después de conseguir ese control, ¿no? Porque estos castella cumplían un importantísimo papel precisamente en el refuerzo de esos sistemas de comunicación a lo largo de rutas de penetración, que en este caso son secundarias, pero son importantes también. Y claro, hay que añadir también el hecho de que tenemos que llevar a la costa el mineral de la mina probablemente romana de Soto. Entonces, bueno, pues yo creo que es bastante sostenible esta hipótesis. De hecho, no muy lejos tenemos otros lugares de control que están publicados, que son conocidos, como por ejemplo en el Monte Endino hay un recinto que controla la divisoria de aguas entre Valdiolea y Campó, que se parece a su vez mucho a la fortaleza de Robadorio en Liébana, que también es un lugar también de control, y tenemos el Castellum también del Pedrón en Cervatos, un poco por citar lugares cercanos que están documentados y que están ya, la bibliografía los ha acreditado suficientemente, ¿no? Bueno, en este enclave de Ventavieja no hay hallazgos arqueológicos que confirmen un poco estas hipótesis, pero estaría bien hacer pues alguna prospección o alguna incursión en este asunto, ¿no? Y además es que luego encima precisamente el mismo ganadero que nos comentó que efectivamente que esos cercados, esas canterías supervivientes pertenecían a Ventavieja, nos dijo que también la noticia, la tradición local y el sentir de la gente de la zona es que ahí había un puesto de control antiguo. No me supo decir mucho más, pero bueno, al hombre se le veía que tenía cierto interés por estas cosas y abonó un poco pues esta teoría de que ahí podía haber existido algún tipo de castellum o de centro, cuanto menos, de control en ese paso, ¿no?, de montaña. Bueno, pasamos ahora a ver, fijaros, estos mapas de cartografía antigua, pues el primero de 1774 y ya el posterior, ya bastante más reciente. Bueno, pues en estos mapas aparecen referencias claras a este vial, ¿no? Concretamente, bueno, pues el camino del que nos estamos ocupando, en ya la parte, digamos, final, ya, pues eso, a partir ya, digamos, de Mazcaba y en adelante, pues sabéis que fue recorrido por Carlos V en otoño, concretamente en octubre de 1517, cuando recaló en Cantabria, descendiendo desde San Vicente de la Barquera. Bien, es por tanto, pues es un itinerario que es conocido, es frecuentado en el siglo XVI todavía, de manera históricamente referenciada, y, como sabemos, probablemente con mucha anterioridad. De hecho, pues ahí tenéis esos mapas en los que aparece como bautizado o referido como Camino Antiguo de los Tojos a Reynosa. Aunque sí es verdad que tenemos que decir que no hemos localizado este itinerario en el repertorio de caminos de Alonso de Meneses, de 1576, que él a su vez se hace eco de otro repertorio más antiguo, de 30 años antes, el de Pedro de Villuga, que bueno, pues que marca un poco pues los principales itinerarios de la época. Pero, bueno,
Obviamente el hecho de que fuera recorrido por Carlos V a principios del XVI pues abona precisamente la realidad de que este camino era de sobra conocido y utilizado para el desplazamiento. Y además ya hemos visto pues, que por estas fundaciones altomedievales de las que hemos hablado antes, pues es muy probable que religiosos altomedievales, es muy probable que se situaban habitualmente a las veras de estos caminos, pues que este camino pues, muy anteriormente viniera siendo utilizado. No hablo ya de la época romana, que es mi hipótesis, sino algo posterior, pero bueno, también, ¿no? Bien, ahora ya vamos un poco ya más rápido y vamos a ir proyectando el resto del itinerario, que ya es mucho menos discutido o divergente, ¿no? Ya la bibliografía está ya mucho más de acuerdo y es pues mucho menos controvertido, y de hecho, pues como os decía antes, la arqueología de gestión ha revelado 2,7 kilómetros que pueden ser perfectamente ascribibles a su romanidad. Bien, este es el primer mapa, que lo volvemos a recuperar, el de la incorporación desde Palombera al Camino de los Culeros, lo veis ahí. Bien, seguiríamos con, precisamente, una vez superado el castrón, precisamente, aquí estaría, este zigzag sería la circunvalación del castrón, por aquí bajaríamos, bueno, hemos hecho un zigzag un poco grosero, pero para que os hagáis un poco una idea de por dónde bajaría, y ya nos incorporaríamos precisamente al refugio de Ezcaba. Refugio de Ezcaba que probablemente está muy cercano a las ruinas que hoy todavía pueden encontrarse de lo que era la fundación sanjuanista. Precisamente el bebedero que está junto al refugio de Ezcaba parece ser que se realizó con las últimas piedras que quedaban de las ruinas del monasterio. Entonces, bueno, pues es un hito bastante poco controvertido. Bien, entonces esa superación del castrón seguiría en dirección a Tambuey, que pues es un camino que, digamos, la parte más controvertida ha sido aclarada y ya, como digo, nos dirigimos ya con bastante seguridad en adelante, ¿no? Pasaríamos ya a, precisamente, desde Ezcaba, la continuación hacia Los Trillos y el Alto del Tambuey, y luego ya seguiríamos de Tambuey a Venta Vieja, aquí está Tambuey, el Alto, Venta Vieja, con Mostajo, y ya después estaríamos precisamente ya con el último tramo, que precisamente iría de Venta Vieja hacia Colsa y hacia Los Tojos. Y aquí veis precisamente esta zona que estaría sobre comillas, y por aquí estaría pues esa parte exhumada de esos 2,7 kilómetros que se encontraron pues, recientemente, en el año 99 concretamente, cuando se estaba instalando ese repetido. Bueno, entonces, aquí volvemos al cuadro resumen un poco de lo que pensamos que puede ser el itinerario definitivo. Y bueno, pues ya resumiendo, por no ya cansaros más, creemos que se puede mantener esa romanidad, esa atribución romana de ese camino que discurre entre Espinilla y Los Tojos. Y esto es un poco recuperando todas las noticias que hemos estado comentando, porque ese itinerario pone en comunicación la acreditada vía romana que penetraría por el collado de Somaoz. Esa vía no es discutible ya, o sea, esa parte, digamos, que discurre por el collado, está claro que es romano, con la mina de probable fundación romana de las Presuras, lógicamente de gran interés económico, y a esta y a su área circundante con la salida natural de campo hacia la costa del Cantábrico, facilitando ese control del territorio en altura y esa evacuación de esos recursos hacia la costa. El camino, como digo, posiblemente existiera ya antes de la conquista romana como itinerario de transhumancia y comunicación humana entre la montaña alta y la montaña baja en el área sur de Cantabria. Posteriormente sería utilizado para la emigración, ¿no? Ahí hablaríamos de la ruta foromontana, y la comercialización de la garauja. Esa asistencia que hemos comentado, yo creo que bastante prolijamente, de fundaciones religiosas a la vera del camino, algunas datables en tiempos visigóticos, posteriormente, también sería acorde con esa antigüedad del itinerario, que aunque no aparece en las fuentes clásicas, probablemente sí tenía un papel importante en la vida económica y política de este área. Dado por lo tanto que existen restos arqueológicos, ¿no? Ya hemos hablado de esos rediles prehistóricos, de los túmulos, ¿no? que están un poco a lo largo de ese camino,
pues sería probable también la presencia de asentamientos castreños cercanos, vinculados por ese camino, que quizá habría que buscar. Porque ese lapso, digamos, entre tiempos prerromanos y tiempos posromanos, obviamente abona la idea de que durante el tramo medio ha tenido que ser un lugar digamos, utilizado e importante, pues, como digo, para la economía y el control territorial de la zona, ¿no? Por lo tanto, podríamos justificar la existencia de castela o campamentos o enclaves de control que estarían asociados a este camino y a ese interés bueno, pues en la evacuación de minerales estratégicos y de, bueno, pues la adscripción a la costa, ¿no? Bien, las características técnicas del camino en sus diversos segmentos, pendientes, peralte, elementos constructivos, podrían ser compatibles, por lo tanto, con dicha romanidad, si bien teniendo en cuenta las consiguientes adaptaciones a la topografía y desniveles naturales de una vía de montaña. Su tiempo de uso ha sido extremadamente largo, por lo que ha sufrido muchas renovaciones, muchas modificaciones, en multitud de ocasiones. Todas estas líneas, digamos, que hemos trazado, pues probablemente en tiempos no serían exactamente esas, podrían ir un poco por arriba, un poco por debajo, pero no estarían muy alejadas por la pura orografía del lugar, ¿no? Claro, la posición en ladera, las cotas elevadas, las inclemencias meteorológicas han podido, lógicamente, modificar y precisar de adaptaciones, ¿no? Hacer que esta vía precisara de adaptaciones. Bueno, por otro lado también hemos revisado la tradicional y errónea opinión del recorrido en el pueblo de Soto de dicha vía en su acceso desde Espinilla por la calle del Palacio y la iglesia de San Martín o Puente de Piedra sobre Arbuceros, estableciendo otros enlaces más probables como esa carrera del Santo con el inicio al puerto por Cotera Menor desde los callejones, que ya la palabra callejones también nos da bastante indicación, ¿verdad?, del itinerario. Luego también hemos revisado el detalle de la ruta concreta de ascenso hacia Palombera y una vez en dicho puerto su continuación o no por debajo de la carretera CA208 o al otro lado del río Queriendo o incluso desviándose hacia Prañol y Sejos, ¿no?, como afirman respectivamente Gutiérrez Iglesias y Muñiz y Escajedo Salmón. Pues nosotros abonamos o apostamos más bien por encima ese itinerario, llevándolo o por llevarlo por encima de la venta de Taja Hierro, porque aunque es un tratado destacable por su dificultad constructiva, sí es excelente solución caminar desde los parámetros, digamos, de la ingeniería romana. Circunvalaría ese monte del Castrón y desembocaría de manera muy limpia y muy directa al Vallejo de Ozcado. Y esa venta vieja, que sería un enclave de control que estaría entre esas dos áreas, pues también podría abonar, pues, la necesidad de conducir por ahí un ramal necesario para el control y para la evacuación de materias primas. Entonces, bueno, pues finalmente, como siempre, todo esto queda en meras hipótesis hasta que no aparezca una prueba arqueológica clara que se podría, digamos, ya mantener como una señal inequívoca de esta vía, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenéis nuevamente el cuadro y nada más, perdonad por ser tan pesada. Gracias.